era uno de los hitos. Bueno, señor, como Hasta siempre. mañana, Paulino. Gracias, hasta Gracias. mañana. Eduardo, bienvenido, señor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Qué se cuenta? Se cuenta que la política está discutiendo sus propios problemas, mirándose el ombligo, y mientras tanto los aumentos llegan, el nuevo mes se alumbra y la inseguridad no cesa con un narcotráfico que está, que ha corroído en buena medida el sustento de muchas fuerzas a lo largo y ancho del país y de estar atentos del Estado, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sabés que estaba leyendo la carta? ¿Leíste la carta del presidente? La carta de Alberto Fernández. Sí. La miré parcialmente y por arriba porque la dio a conocer cuando estábamos... Muy interesante, muy interesante. ¿Sobre su patrimonio, decís? Sí, sí, sí. Muy interesante. Este título le reventó el hígado. Entonces, como le reventó el hígado, se triplicaron en un año los patrimonios de Fernández y de Cristina, viuda de Kirchner. El presidente hoy le hizo decir a la vocera esto en un comunicado, ¿no? Tuiteó la vocera. ¿La historia ya la conoces? Sí, esa la leí, correcto. Obviamente. Escribe, una vergüenza el presidente escribiendo esta carta. Básicamente tiene una carilla y un poquito, ¿no? Y marqué algunas cosas, como en la facultad, ¿no? Muy bien. Tomé... ¿No te pasaba a vos que en los apuntes? Siempre. Subrayaba, tomaba nota. Lo hago hoy, señor. Claro, claro, es fundamental. Es fundamental. Es una vergüenza lo del presidente, es realmente una vergüenza. Es una carilla y un poquito para decir yo no soy chorro. Porque el presidente sintió que el diario La Nación lo estaba tratando de chorro, de corrupto. Yo no. Otros no sé. Otras Yo no, qué sé yo. En un momento habla de Cristina porque siempre, viste que el presidente sobreactúa sobre Cristina para mostrarse halagador de la señora, ¿no? No hay foto entre ellos hace meses largos. No, y mirá que no se sé saca si foto ella, ¿eh? ¿El fin de semana va a haber o no? No creo. No va a Merlo. El presidente no va. El presidente, Cristina sí. Va a Merlo. Sí. Claro. Sí. Pero el presidente no va, no hay Sí. foto. ¿Esperan 70.000 personas en un estadio? Van a movilizar mucho, sí. Se está armando desde Está bien. ayer. Un El, pago... el estadio o el lugar, ¿cómo se llama? ¿Néstor Kirchner? Sé que no sé, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Hay tantos. ¿No? Puede ser. Hay tantos. Viste que en Mar Chiquita, vos cuando venís por la Ruta 2 tenés exactamente. Néstor Kirchner y tenés Yendo el a Mar del presidente Plata Perón. de mano izquierda. Claro. Exactamente. Néstor Kirchner y el presidente Perón enfrente. Ah, muy interesante. Bueno, no, en la carta el presidente empieza dando una clase de periodismo. ¿Por qué no se dedica usted a gobernar y nos deja a nosotros los periodistas que hagamos nuestra tarea y no nos da clases, ¿no? Empieza citando en 1998 Tomás Eloy Martínez, un grande, ¿no? Digamos, Pluma exquisita. espectacular. Escribió un formidable decálogo del periodista, 10 reglas que, de cumplirse cabalmente, ennoblecerían la labor de quien informa. El 7º mandamiento de ese decálogo reza que todo periodista debe evitar el riesgo de servir como vehículo de los intereses de grupos públicos o privados. Y en esta nota estamos sirviendo ¿a quién? Clarín también creo que hizo algo similar, ¿no? Dice, y después dice, hace 2 años, también prologando un libro titulado, él parece que prologó un libro, la verdad no lo leí porque la verdad me parece una basura, el libro y el autor del libro, a mí personalmente me parece una basura, pero no importa. ¿Quién es? ¿Cuál es el libro? Parece que a Alberto le gustó. Dice el libro titulado Periodismo, Instrucciones de Uso, Ensayos sobre una profesión en crisis, de Reinaldo 7 o 8 Cases, no sé cuántos Cases son, no sé si son 7, 8, 9 Cases, no sé cuántos son. Reinaldo 7 Cases es un ejemplo del periodismo militante de la primera hora del kirchnerismo, ¿no? Así que citarlo, qué sé yo. Dice, esta mañana amanecí y vi que el diario La Nación
encabezaba su edición con un título a 4 columnas que dice textualmente: se triplicaron en un año, esta tapa, ¿no? Correcto. En un año los patrimonios de Fernández y de Cristina Kirchner. Indignado, entonces se puso a escribir la carta. Dice: nunca me canso de decir que soy un profesional de la clase media. He sido criado en una familia en la que el padre era un juez. Menos mal que es la primera vez que cuenta la verdad, porque hasta ahora vino mintiendo. Él siempre decía que su padre era juez. Ahora dijo la verdad. He sido criado en una familia en la que el padre... ¿Sabes cómo es la historia? Alguien que lo crió versus alguien que... Claro, su papá, obviamente Fernández de apellido. Correcto. Su madre se separa. Correcto. Creo que él tenía 6 años. Su madre se pone de novia, creo que con este juez, creo que de apellido Galíndez o una cosa así. Que él adopta como papá, digamos. La madre creo que se termina casando cuando él tenía 20 años. 20 años. Alberto. Entonces él tiene esa figura Presente. del juez, ¿no? Que no es el padre biológico. Claro, pero acá cuenta la verdad, es la primera vez, porque siempre que se presentó en La Rioja dijo: mi padre era riojano, el juez. ¿Te acordás? Mi padre no, ahora contó la verdad. He sido criado en una familia en la que el padre era un juez que al tiempo de ser cesanteado en agosto del 76 por quienes asaltaron el poder de la República, vivía en una casa alquilada de Villa del Parque y poseía un automóvil Cadillac modelo 1949. Eso hablaba de la honorabilidad del padre de crianza. Sí, si nadie pone en tela de juicio. La tapa de La Nación no dice nada de eso. Nada del padre, nada. Está haciendo una descripción matemática respecto a una declaración comparada con otra. Está tratando de contar cómo fue criado, supuestamente con qué valores fue criado y que él no es chorro. Vas a ver que la conclusión es... Que nadie dice que lo sea, porque tampoco es la tapa de La Nación eso. Exactamente. Pero no importa, ¿viste? O sea, pues si está teniendo un tiempo precioso que debería estar abocado a otra cuestión. Dice: en el barrio no era el hijo de una familia acaudalada, era simplemente el hijo del juez y ese era mi mayor orgullo. Ser hijo de un juez. ¿Eh? Ser hijo de un juez. Crecí, recibí educación pública, me gradué en abogacía, construí una familia, pude comprar una casa en la que maduró mi hijo mayor, me asocié en la compra de una oficina, es cierto, y a su socia la tiró de una patada por la ventana de la Casa Rosada. La hizo echar Lozardo, claro. Que era la que realmente laburaba. Mientras Alberto Fernández hacía política o intentaba hacerlo, la que laburaba y ganaba los honorarios para repartirle a su socio, la que se rompía el lomo era Marcela Lozardo, no él. Él en esa sociedad era el vago, ponele. Dice, bueno, me asocié en la compra de una oficina y pude disfrutar de tener siempre un auto estándar de fabricación nacional. Cosas que ocurren en la clase media argentina, a quien el propio presidente ayudó a destruir durante su gobierno, ¿no? La clase media que él pudo gozar en otros momentos, hoy en estos 4 años de gobierno la destruyó y la sigue destruyendo. Y la mayoría de los aumentos de este mes particularmente le pegan de lleno a ese segmento social. Porque el kirchnerismo, no hablo del peronismo, el kirchnerismo que tomó por asalto al peronismo, detesta a la clase media, la detesta. No sé si pensás lo mismo, ¿no? Yo siento que la detesta. ¿Cree que es el obstáculo para la
Porque no los progresión votan. de poder. Porque no los votan. Y eso se nota en las grandes urbes. De hecho, Macri es presidente ganando solo 8 provincias en 2015 y pierde ganando 10 en 2019, pero gana todo el corredor del centro del país donde están las poblaciones más numerosas. ¿Dónde? En el conurbano bonaerense, donde es fuerte el kirchnerismo. Perdió por 1 millón. Y ahí no hay clase media. Por eso detesta la clase media. 1.200.000 votos que justificaron el 1.700.000 con la cual Alberto Fernández fue presidente, así como Macri explica en Córdoba en 2015 la victoria electoral. Correcto. Dice, con esos bienes, o sea, con el autito estándar, con el estudio jurídico con el cual se asoció y con la casa donde se crió su hijo mayor, con esos bienes accedí a la presidencia de la Nación. Son exactamente los mismos bienes que tengo hoy, que son los que aparecen en la declaración jurada. ¿Qué es lo que dijo el informe de la Nación? Correcto. ¿O no? Que lo único que pasó y ocurrió es que la AFIP computa de manera distinta a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires el patrimonio que tengamos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que dice el diario La Nación? El presidente pasó de 5.7 millones a 17.8 millones de pesos. Nadie, en La Nación no dicen que Alberto Fernández es un corrupto que se enriqueció. No. Pero bueno, qué sé yo. Dice, solo el efecto de los revalúos dispuestos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no se lo iba a perder, ¿no? Le echa la culpa a la ciudad de Buenos Aires por el revalúo, ¿entendés? Sí, pero el que cambia la metodología de computarte los bienes fiscalmente para pagar los impuestos por la declaración jurada no es la ciudad, es la AFIP. Bueno, pero... Porque sobre eso te tributa bienes personales. Bueno, explícaselo. Y de hecho hay cartas y cartas van y cartas vienen entre la AFIP y el gobierno de la ciudad respecto a si eso es válido o no. Claro. Bueno, y por la Administración Federal de Impuestos, que ha determinado que esos valores crezcan tanto como las autoridades han ordenado. O sea, le dice a Marco del Pont, vos hiciste que suba mi patrimonio porque decidiste computar distinto. Sí, tranquila, llegá tranquila, abrí la puerta y cerrala, no hay ningún problema. Buenas tardes, Gil. Sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué bueno que haya venido. Dice, por el respeto que me genera la memoria de mi padre, y dale. ¿Qué habrá ahí, no? No lo sé. Términos psicológicos, pienso. No habla de la misma forma de la madre. No. Estoy describiendo, conozco la historia. Y de la madre de su hijo mayor tampoco. Correcto. Que se llama igual que Marcela Lozardo, su socia. Dice, mi padre, bueno, ha hecho de mi honestidad un valor supremo. Bueno, pongo todo mi empeño para que en mi gobierno la transparencia de la gestión no se empañe por la inconducta de un funcionario. No se estaría notando, diría Feynman. No, cuando habla de transparencia, se refiere al momento en que su querida Fabiola y usted hicieron un cumpleaños en la Quinta de Olivos, mientras el resto del país estaba encerrado. Violentando su propia norma firmada de puño y letra. ¿Eso le parece a usted transparente, señor presidente? Vacunatorio VIP. ¿No fue un acto impúdico de su parte y de su querida Fabiola y de todos aquellos que participaron de la fiestita? ¿No? Porque de eso no nos vamos a olvidar nunca. Y eso para mí también era un acto de corrupción. La corrupción para mí no es solamente económica, ¿o no? Por ahí estoy equivocado, ¿eh? No, se transgrede la ley, se corrompe una norma y por lo tanto se corrompe la norma. Se la hace la máxima autoridad. Entonces, y al mismo tiempo la que dio la verdad, norma. Yo no sé si su padre, yo no sé si usted honró la memoria de su padre, ¿no? Esto de ser honesto. Ser honesto es no mentir. Y ahí voy al
al octavo mandamiento de la ley de Dios. Ya que usted cita el séptimo mandamiento de Tomás Eloy Martínez, podríamos mencionar el octavo mandamiento de las Sagradas Escrituras. Exactamente. No mentir. No mentir, como lo hizo. Y eso no es transparencia. Si cuando uno miente, no es transparente. Y cuando habla de inconducta de un funcionario, de usted mismo, su inconducta, esa vez, ¿o no? Sí, a la cual le podríamos agregar otras tantas. Está a punto de conocerse algún tipo de escándalo que creo que va a crecer con las horas y los días, vinculado a la obra pública. Cuidado. Bueno. Ya se han destapado algunas ollas también. Bueno. En distintos eslabones. No quiere decir que estemos frente a otros tiempos, simplemente que tal vez tenga que mirar más asertivamente a algunos funcionarios. Sí. O seguirlos más de cerca, o poner una lupa un poco más focalizada, o estar más encima de la gestión, de la cual parece haberse apartado bastante. Oh, por supuesto, por supuesto. Yo creo que por eso tiene mucho tiempo de escribir cartas, ¿no? Parece que tiene tiempo para la cartita. ¿Sabés o se la habrán redactado y él solo la... No creo. No. Para mí lleva su pluma, ¿eh? No. Sí, hay muchas condiciones. Le creo personales. cuando dice, esta mañana amanecí y vi, le di una bronca bárbara y se puso a escribir, ¿no? Está bien. Ahí te estaba viendo con Sagasti, ¿no? ¿La estaba escuchando? A Fernández Sagasti, cuando sí. la pusiste en vivo desde el Senado. Sí. Siguen todavía las mociones, todavía no se llegó al recinto a votar las leyes que están pendientes, que tienen amplio acuerdo entre oficialismo y oposición y por lo tanto van a ver la luz. En particular dos que vienen con modificaciones de diputados, nanotecnología y incentivo a la producción automotriz. Me pareció por lo que dijo, ella dijo que hay que no puede ser que un gobierno sea tratado como una asociación ilícita. Eso dijo, ¿no? Un gobierno. Claro. A lo cual yo Señora senadora, sé que no me está escuchando porque está en el recinto ahora, pero seguramente algún chupamedia le va a contar. ¿Viste lo que dijo Feynman? A ver, nunca, en ningún momento, en la causa, en ningún momento se dice que es un gobierno corrupto o un gobierno, que el gobierno en su conjunto era una asociación ilícita. No dice eso la causa. La causa dice que un grupo de personas que pertenecían a un gobierno tenían un plan sistemático de saqueo o de apropiarse de bienes públicos, de dinero. Eso es lo que dice. Que un grupo de personas, en ese grupo de personas se trata de varias personas de un gobierno que no es lo mismo que el gobierno. Sí, está claro. ¿Coincidís conmigo? No solo coincido, sino que es lo que dije. Okay. En la causa se establece que hay un grupo de personas que desde el gobierno convirtieron un sector del gobierno en una asociación ilícita para apoderarse de fondos públicos. Exactamente. Algunas personas del gobierno eran miembros de una banda criminal. ¿Quién era el líder de esa banda criminal? Néstor y Cristina. Muerto Néstor, quedó Cristina. Y después hay otras personas, pero no dice que todo el gobierno, porque yo coincido con el señor Sagasti, si no sería imposible gobernar. Cada medida que tomás, entonces es una asociación ilícita. No, pero en eso coincide. No deja de poder existir una asociación ilícita en un municipio, en una provincia o en una misma empresa. Totalmente. Entre 3 o 4 eslabones distintos, capas de una compañía, claro, que estén haciendo un desfalco al propio directorio llegado el caso. Totalmente. Y eso puede ser convertido en una asociación ilícita si es sistemático, si tiene las características de 3 o más personas. Claro, jurídicamente lo que Gabriel sabe mejor que nosotros. En la actividad privada pasa exactamente lo mismo. Podría ser. La empresa. O sea que no es una empresa que es una asociación. Hay personas dentro de la compañía o decidieron. Odebrecht cuando pagaron las famosas coimas. En las investigaciones en algunos otros países se determinó que había una asociación ilícita entre eslabones de la compañía y eslabones del sector público. Totalmente. Entonces, lo que quiero marcar, Eduardo, es que estamos discutiendo la influencia del agua en la navegación en un país que no tiene una hoja de ruta, no tiene un programa articulado
y no está librando las verdaderas discusiones que debemos darnos respecto al sistema de seguridad social, el sistema tributario, el sistema judicial en Pero su lo que pasa es integralidad. que este discurso mentiroso de la señora Sagasti y obviamente de todos aquellos que rodean a Cristina, porque lo que quieren plantear como para exculpar, porque total, si esto no, es imposible que todo un gobierno, entonces Cristina no es culpable. Pero no es eso lo que está investigando la justicia. No, de hecho, muchos funcionarios no desfilaron nunca por Comodoro Pi y tuvieron causas en Comodoro Pi. Funcionarios, esto es, ministros, aún de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Totalmente. Muchos, no uno, dos, tres, muchos. Quiere decir que entonces no era todo un gobierno. Efectivamente, lo que se están analizando son acciones que fueron sistemáticas en el tiempo, que tuvieron un hilo conductor temporal y al mismo tiempo de acción desde 2005 en adelante, en una jurisdicción en particular, además, que fue la provincia de Santa Cruz, con derivaciones en otros lugares. Totalmente. Mirá, Lustó, hoy en el recinto, decía esto, mirá. Yo creo que la vicepresidenta no es que desconoce eso, conoce la Argentina y conoce esas provincias y conoce cómo funcionan los regímenes políticos y conoce cómo funcionan las policías. Tampoco desconoce la Constitución Nacional, de hecho juró defender la Constitución Nacional y hacerla cumplir. Cuando juró como vicepresidenta, cuando juró como presidenta, fue convencional constituyente, es abogada. Entonces la pregunta es, ¿por qué introducimos falsedades en el debate público? Y la verdad que no queda otra que pensar que es para distraer la atención sobre la situación general. ¿Cuál? Bueno, la inflación que corroe el poder adquisitivo es la más alta desde enero de 1992. Las tasas de interés, que acá hay un senador que siempre le gusta nombrar las tasas de interés del gobierno anterior, las LELIQ 96,8% de tasa efectiva anual, liquida la producción. Suba de tarifas, falta de divisas. Este gobierno asumió con 12.800 millones de dólares de reservas netas, hoy le quedan 800. Bueno. Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte. Y la señora Lozada, la vicepresidente del recinto, decía esto. Carolina Lozada. Yo creo que los argentinos merecemos algo mucho mejor de lo que tenemos. Los tiempos de impunidad se les van terminando. Entiendo que estén muchos muy nerviosos. No merecemos dirigentes que se creen semidioses o que muchos de este cuerpo crean semidioses. Merecemos dirigentes que sepan que son personas, que son ciudadanos y que se sometan a la ley como todos los ciudadanos argentinos. Así que la gente ya se expresó en las urnas hace muy poquito tiempo. Por eso digo que el tiempo de impunidad se les va terminando y se va a volver a expresar dentro de muy poco tiempo. Bien, ¿eh? Ojalá se les termine el tiempo de la impunidad. Ojalá. Que aflore un tiempo más republicano, donde se construya con el otro, no contra el otro, donde la democracia se enriquezca en el disenso y por sobre todas las cosas donde cumplamos la ley. Nos aferremos a ese contrato social y nos demos un contrato social, en todo caso si hay que cambiarlo, mejor, pero para salir adelante y para ir para adelante. Chao, querido amigo. Gracias. Señor.